la televisión es lo que nos ha construido una visión del mundo, de nuestro mundo, y en Colombia esa televisión quizás ha sido mucho más profunda, ¿no? Desde la forma en la cual apareció, ¿no? Con Rojas Pinilla y la función que este decretó de la televisión en Colombia, para en 1984 realmente surgir la política en Colombia de las televisiones regionales. Entonces nos vamos a enfocar en hablar de la televisión regional, la televisión pública regional. Y desde esa perspectiva vamos a intentar unir a este grupo diverso de conversadores, que esperamos que ustedes también nos colaboren con sus opiniones. Vamos a intentar hacer una ronda de preguntas y a partir de esa ronda pues abrir la discusión con ustedes para como alimentar un poco este conversatorio e ir dándole un tanto más de dinámica. Entonces, a partir de eso el panorama es el siguiente, ¿no? En 1984 aparece la televisión pública, el decreto de la televisión pública, pero la televisión pública a partir de ese momento pues surge la televisión pública y los canales regionales aparecen un tiempo después, 2 años después aparecen Telecaribe, Telepacífico, Teleantioquia, que son las primeras que van a aparecer, ¿no? Y el problema que radica en la televisión pública es el tipo de financiación que tiene la televisión pública, ¿sí? No sé, de pronto no tenemos la misma edad, ¿no? Ni los mismos consumos, pero digamos nosotros que estamos acá, no quiere decir que estemos viejos, sino que hemos visto más televisión, recordamos de alguna forma que antes de la aparición de los canales privados en Colombia, el espectro radiofónico estaba definido por el Estado. El Estado alquilaba a los canales que ahora son privados, Canal RCN y Canal Caracol, el espectro, y esos canales pagaban por el uso de ese espectro, ¿sí? En el 98 aparecen los canales privados, ¿sí? Aparece Canal RCN y Caracol como canales privados. Eso llevó a algo muy importante. Cuando se privatiza el espectro, ellos compran el espectro, ¿sí? Y se privatiza ese espectro, entonces surge una dinámica que aún es quizás la parte más perversa de este asunto. Es que la televisión pública se financia realmente con una cuota muy pequeña de las ganancias que tienen los canales privados, ¿sí? En esa medida, la televisión pública solo se puede financiar a través de una doble opción. Es decir, es pública en la medida en que hay la posibilidad del uso del espectro, pero tienen que gestionar los recursos para su funcionamiento, ¿sí? Es decir, que las televisiones regionales están a la merced de la oferta y la demanda, en ese caso, del uso de la publicidad, ¿sí? Para su sostenimiento, la necesidad de poder competir con un mercado mucho más amplio. Entonces, quizás ese es el primer filón del cual vamos a hablar. Vamos a hablar de las condiciones sobre las cuales la televisión pública se ha definido en las regiones, ¿sí? Nosotros tenemos un canal de televisión pública, ¿sí? De alguna manera, que es PIC, ¿cierto? Que es de un operador privado, pero vamos a ver cuáles son las dificultades que existen alrededor de esta discusión. Entonces vamos a abrir esta primera ronda de intervenciones de nuestros compañeros en esta mesa. Y la pregunta inicial sería, ¿sí? O cómo, ¿sí? Es el devenir de la televisión pública en Colombia. Extiendo la pregunta a algo muy importante, es decir, ¿se encuentra atada la televisión pública en Colombia a la competencia del mercado realmente? ¿Sí? ¿Está definida por la competencia del mercado en tanto la necesidad de la publicidad como forma de gestionar sus recursos? ¿Sí? Es decir, estamos en un panorama en el cual la televisión pública pueda aportar a nuestra formación desde la televisión, es decir, desde el entretenimiento que ella misma está aportando. Bueno, buenas noches. Pues, o sea, es una posición de parte mía como muy radical y crítica en torno a la televisión, porque si bien es cierto los canales privados es lo que vende y lo que más se ve, la televisión pública tiene que girar es en torno a la formación.
y pues empieza uno a notar cambios en canales, por ejemplo, como el mismo Señal Colombia, que siempre mantiene contenidos culturales, formativos, pero siempre en este sentido, como el gobierno es el que más inyecta para que la producción se realice, gira en torno a que muchas veces lo que se tiende a publicar, lo que se tiende a llevar, fomente más que todo lo que es la visión de país, el conocimiento de país. En cuanto a nosotros como región, entonces vemos que la televisión es totalmente diferente. El profe citaba lo que es el PIC, ¿sí? PIC, comunicaciones, ¿sí? Todos ven, me imagino que la mayoría tendrán el operador de cable Claro, otros tienen, no sé cómo es, el otro que sale que es Ángeles TV, que también es regional, y hay otro pues con cierto aspecto que llega a ser CNC, una cosa así. Y lo que uno ve es que aquí la televisión regional, si quiere tender a llegar a ser pública y que sea formativa, no lo es. Aquí se vende mucho lo que es el espectáculo. La mayoría de programas tienden a ser más que todo para cubrir eventos. Hacen muchas notas sobre discotecas, bares, etcétera, y pues no creo que eso llegue a formar como mucho al televidente, y pues en sí hay algo que hablamos pues dentro del medio, dentro del sector, y también pues la comunicación en general, y es que la televisión, o no, la televisión no, sino más que todo el quinto poder, llamémoslo así, de público, son los medios de comunicación. Entonces la televisión es una cajita que distrae, que puede hacer que nosotros como televidentes, como usuarios, como personas estemos yendo fuera de lo que es el contexto del país, que no nos estemos formando, precisamente porque quienes manejan los contenidos de la televisión están girando en torno a eso. Entonces, cuando la televisión pública ha sido creada para un fin que es el formativo, creo que si miramos a la región hay que empezar, no sé, desde los que están empezando y los que llevamos un tiempo de pronto produciendo, sí buscar que los programas no sean en torno a lo que digamos la masa vende o el público vende, que son espectáculos y demás, que buscar formación. Aquí también en Ibagué hay mucha cosa cultural y en eso hay que proyectar la televisión pública. Buenas noches. El profe decía que qué tan competente era la televisión pública con la televisión privada. La verdad tenemos un problema bastante grande, y es en cuanto a lo que tú decías, y era cómo se financia esta televisión, que viene de un pequeño porcentaje de la televisión pública. Entonces, lo primero que pues, todos lo sabemos, que la televisión se financia de pautas publicitarias. Lo que decía aquí mi compañero es que nosotros vemos en la televisión local que se pauta es los restaurantes, las discotecas, y casi siempre estas pautas no son pagas, son pagas pues por canjes. Al no haber dinero, no hay una buena calidad en los contenidos. Al no haber buenos contenidos, pues yo creo que de aquí no muchos vemos televisión de aquí de regional. Es muy difícil. Pero sí debemos aprovechar nosotros que estamos en el medio, tener utilizar esta televisión regional como un training, un entrenamiento para todos nosotros, en cuanto a los que van a ser presentadores, actores, creadores de contenido, porque la verdad estamos muy cortos en eso, sobre todo en creación de contenidos, ¿no? En preparación actoral, y casi siempre vemos que las que sí utilizan esta plataforma son las modelos que nunca han estudiado comunicación social. Y tenemos acá, yo creo que un buen material para que sí podamos empezar a aprovechar esto como un entrenamiento para cuando vayamos a la televisión privada podamos hacer algo mejor. Bueno, yo voy a
creo que voy a hacer una aclaración. El hecho de que nosotros aquí en Ibagué tengamos televisión regional no significa que sea televisión pública, ¿no? Primero, pues porque hacen parte de un cable operador y pues ese cable operador es privado y obviamente le interesa es tener suscripciones al respecto. Y ahí pues de entrada entramos perdiendo a aquellos que queremos hacer contenidos en ese tipo de canales. Siento, al igual aquí que el compañero, debemos aprovechar estos espacios para hacer un entrenamiento, pero también siento que la televisión está en un proceso de transformación, de evolución. Siento que esto que estábamos viendo en lo analógico, en estos aparatos, en estos receptores, va a desaparecer. Siento que ya la televisión está pasando a una era digital. De hecho ya la estamos viendo, ya vemos el caso Netflix, donde los contenidos son privados y buscan y tienen un mercado pues amplio y específico, y es allí donde yo siento que la televisión puede encontrar su espacio. Bueno, lo que podemos nosotros hacer, ¿no? No voy a hablar de televisión, sino voy a hablar de producto audiovisual. Ya cada quien mirará si ese producto audiovisual tendrá un carácter formativo, un carácter cultural o sencillamente un carácter de mero entretenimiento, ¿sí? Y es allí donde nosotros tenemos que buscar también nuestros espacios, empezar a narrarnos, empezar a contar qué es lo que pasa en esta región. Y más allá de narrarnos es saber narrar lo que pasa, ¿sí? Hacer de esta región algo interesante, hacer del entretenimiento local algo que llame la atención, algo que sea universal. Creo que en Ibagué, en el Tolima, encontramos diversidad de historias, encontramos muchas cosas que nosotros podemos contar, y es allí donde podemos trascender o hacer que la televisión, vuelvo y hablo, hacer que el producto audiovisual trascienda frente a lo que nosotros queramos proyectar, ¿sí? Si queremos hablar de algo cultural, mirar las posibilidades narrativas que permitan, más allá de entretener, poder establecer ese imaginario, esa idea de construcción cultural de la región. Creo que apuntábamos todos en la intervención a algo fundamental, y es la creación de contenidos, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, la televisión pública ha creado una narrativa sobre muchas cosas, ¿no? Pero de manera general, ¿no? Hay una gran generalidad sobre la narrativa de canales privados. Esa narrativa ha llegado a algo muy interesante, pero que resulta aterrador en alguna medida. Es decir, en la televisión colombiana la pobreza es un acto de fe, ¿sí? Los canales privados muestran a las personas sin recursos como un acto de fe, ¿no? Es decir, un acto de fe, un acto de superación de su condición, no más. Y en esa medida crean una narrativa para vehicular una historia que finalmente llevan a a los términos en los cuales ya nosotros conocemos la novela colombiana, ¿no? Un inicio, un desenlace, chico conoce chica pobre, o chica pobre conoce, chica rica conoce a pobre, a chica, ¿sí? Y en esa medida que aparecen esas generalidades, surge una pregunta que es importante en este caso, es ¿cuáles son las narrativas que en lo regional tenemos que comenzar a plantear? Es decir, necesitamos comenzar a dar una mirada amplia de ese panorama que tenemos al frente. Yo creo que el profesor Diego apuntaba a ello, y cada uno de los que están a mi lado también lo hace. Entonces, la pregunta gira en torno a cuál debería ser, o cuál debe ser, cuál podría ser el tipo de narrativas que tenemos que construir desde lo regional, y en esa medida, cuál es el nivel de la propuesta de lo público y de democratización del medio en esas narrativas, ¿no?, que vamos a tener o vamos a buscar desde lo regional. Pues los contenidos que deberíamos de utilizar en la región, no sé si es el parecer de todos, pero nosotros como tolimenses generalmente
vemos mucho hacia afuera, vemos los paisas pues como allá arriba, los costeños también por allá en otro lado, y pues ni decir que los de la capital, porque son la capital, entonces pues también. Y pues generamos como, o sea, tendemos siempre como a hacer contenidos que se parezcan mucho a la realización de ellos. Nosotros somos una región rica en cultura, si bien pues todas las festividades que se desarrollan aquí en el departamento giran en torno a costumbres, a lo que nos identifica como tal, y la verdad es que hemos perdido mucha identidad. Ahora, si miramos Ibagué específicamente, también lo que todos nos preguntamos, listo, Ibagué es ciudad musical, pero ¿ciudad musical en qué? Entonces, también como realizadores, como productores, igual como gente que está en el medio, deberíamos de mirar también la forma de fomentar eso, lo que nosotros somos como tolimenses, y tender a que la identidad como tal regional se fortalezca. Entonces hay muchas formas y maneras de hacer que la narrativa audiovisual genere esto, que es, hay muchas historias aquí en Ibagué donde se pueden sacar crónicas, se pueden hacer reportajes, se pueden hacer también programas de ficción, es decir, una serie, pero entonces pues no basada de pronto en lo que todo vende, que es el romanticismo, como decía ahora un compañero que siempre que el uno, el otro, y entonces salió un tercero. No, ya empezar pues como a mirar de pronto la lucha de un artista para ascender, cómo lo hizo, cómo llegó a lograr eso, y pues son diferentes formas de buscar eso, de fomentar más que todo la identidad como lo que somos. El otro punto era que eso sea democrático, ¿no? Que la misma televisión regional tienda pues ya a ser pública y a democratizarse. La cuestión es que también, y tenemos que ser críticos en ese sentido, es que cuando en Ibagué llegue a aparecer un canal que sea público, porque la verdad es que con la ANTV necesitamos tener infraestructura. Entonces, para tener un canal de televisión y poder tener el aval de la ANTV, debe de tener una infraestructura que aproximadamente puede llegar a los... la vez pasada yo estuve haciendo esa averiguación y todo, y no, o sea, eran más o menos unos 10.000 millones de pesos mínimo que tenía uno que tener para poder montar un canal de televisión regional. Entonces, pues, no sé si entre todos los productores que estamos aquí en la ciudad y todos nos pudiéramos unir para llegar algún día a hacer eso, imposible. Yo no creo que entre todos el capital alcance para montar un canal. Entonces, ¿cómo va a surgir en la ciudad y que ya se está hablando? En algún momento la alcaldía o la gobernación, así como tiene emisora, entonces va a montar canal de televisión. Pero ¿qué va a suceder? Que como ya es algo administrativo y todo, va a empezar a tener control político de los contenidos, de pronto de las noticias, de la información que salga, y ahí es donde tenemos que tener como ese control también en el desarrollo de nosotros. Pero si toca en ese momento, hay que mirar cómo sería la democratización, y que el mismo Estado se dé cuenta que si bien está aportando, no significa que todo tengamos que hacerlo como ellos lo están diciendo. Entonces ahí es donde yo veo la democratización para un canal regional, y pues con aporte público, cómo podría llegar a ser. Bueno, en cuanto a la pregunta del profe, ¿cuál debería ser el enfoque de contenidos, ¿sí?, de los canales regionales? Yo opino que lo primero que se debería hacer es cambiar ese concepto que tenemos todos nosotros de televisión pública. Todos tenemos el concepto de televisión pública, es televisión aburrida, de paisajes, de cultura. Entonces, esto hay que volverlo más comercial, esto hay que volverlo más, poner una parrilla de contenidos que sea atractiva para todos nosotros. Los mayores televidentes son los jóvenes. Entonces, si tenemos una parrilla que tengamos, no sé, comedia, acción, realities, que los podamos crear dentro de nuestra ciudad y volverlos atractivos para todos los televidentes, esto ayudaría mucho a crecer, volverla comercial. Nuestra televisión, volverla comercial. ¿Volverla comercial cómo? Mediante una buena parrilla de contenidos, ¿sí? Y esta parrilla de contenidos sería una parrilla
que sea complementaria, ¿no? Que sea tanto cultural, tanto que tenga su cine local, ¿sí? Cortometrajes locales, que tenga su comedia local, que ya la gente lo identifica. Nosotros no tenemos personajes locales, nosotros no tenemos, no sé... Exacto, pero Suso salió de una televisión local, ¿no? Sí, nosotros no tenemos eso. Nosotros vamos a ver el canal de nosotros, no, es aburridor, ¿por qué? Porque es cultural o es un programa de farándula de todos los manes que están rubiando en una discoteca y ya, no es más. Entonces debemos pensar en cómo cambiar esa parrilla de contenidos mediante un director de contenidos, ¿no? Que sea algo muy complementario para todo. Bueno, yo no sé, yo creo que difiero un poquito en lo que se ha hablado. Yo siento que la televisión, así como está cambiando todo a partir de los sistemas tecnológicos, yo creo que también nosotros tenemos que también ir cambiando nuestras formas de pensar. Para mí, pensar en la creación de un canal público a nivel local, para mí ya no me parecería factible. De entrada, pienso que en ese momento no es necesario. Yo lo que considero es que el Estado, es que la lucha debe de estar en una clara política pública que permita inversión en esto que dice nuestro compañero, en la creación de contenidos, ¿sí? Ustedes saben que hacer una película, hacer un corto no es sacar 100.000 pesos e irnos a grabar. Ustedes saben que esto requiere de mucho dinero, demasiado dinero, ¿sí? Y ustedes saben que conseguir el dinero para hacer una película, hacer un corto, hacer un programa de televisión, en el momento en que uno piensa el hacer, hay que pensar el vender, o por lo menos la ventana de exhibición. Pero esa ventana de exhibición nos tiene que permitir, bueno, nosotros hicimos una inversión de 100.000 millones de pesos, 50 millones de pesos, ¿cómo nosotros retribuimos, pues, recuperamos ese dinero? ¿Sí? Entonces allí es donde yo siento que es el gran problema de la creación de televisión, de contenidos de televisión. Por eso estos canales, estos programas que uno ve a nivel local se enfocan en ese tipo de programación, porque es lo que vende, ¿sí? Es la única manera de ellos poder hacer algo que les gusta y a la vez tener una pequeña retribución, porque uno, lastimosamente, hacer televisión a nivel local no nos va a llenar de dinero, pero por lo menos algunas personas sí han logrado subsistir a partir de allí. Yo siento que lo que tenemos que apostarle nosotros es a la creación de contenidos, aprovechar los dispositivos, ¿sí? Ya desde un celular uno puede hacer un contenido y a partir de esos contenidos podemos pensar unas nuevas formas de narrar. Siento y lo estamos viendo, siento que los youtubers, así algunos no nos gusten, otros más o menos y algunos de pronto sí, ahí yo siento que está la nueva proyección de lo que es hacer televisión, o por lo menos hacer audiovisual, ¿sí? Y es allí donde yo siento que ustedes como estudiantes y nosotros como docentes debemos empezar a mirar cómo buscarle el meollo del asunto para que podamos hacer una construcción de país a partir de los contenidos, ¿sí? Siento que nosotros podemos aprovechar el Internet, siento que es el espacio en este momento democrático que nos permite a nosotros por lo menos poder mostrar lo que hacemos, y es allí donde veo la fuerza que podemos tener frente a lo que nosotros podamos crear. Es fácil a veces decir que la creación de un canal de televisión, pero al montarlo es muy complejo, implica mucho dinero. Yo pensaría que habría que mirar desde lo local cómo buscar espacios de creación de comunidad frente a ciertos contenidos. El mayor consumo en este momento de audiovisual no se está generando en la televisión, se está generando en las redes sociales y en el Internet. Entonces, estos espacios tenemos que saberlos trabajar en ese sentido, crear comunidad, y al crear comunidad siento yo que podemos establecer ciertos contenidos, y estos contenidos de alguna manera pueden tener su recuperación económica en la medida en como uno sepa vender también sus contenidos. Y no digo vender en el sentido de que vamos a
a ganar mucho dinero, sino cuando hablo de vender es permitirle al espectador, permitirle al usuario interesarse por lo que nosotros hacemos. Y siento que es allí donde nosotros, como estudiantes y profesores, está la misión y el punto de proyección para lo que es el hacer audiovisual. Y puedo hablar desde la experiencia. He visitado algunos municipios de la región donde no tienen un canal de televisión comunitario, pero están utilizando Facebook, y a partir de allí están generando una comunidad, y esa comunidad es la que está consumiendo lo que ellos hacen. Y lo que ellos hacen es un noticiero sencillito, con un celular graban y logran hacer una información básica, sencilla, pero pues por lo menos cumplen un propósito, ¿sí? Entonces siento que la apuesta debe estar por ese lado, por lo menos en términos de narración y en términos de producción, porque la producción es lo que, por lo menos a mí, desde lo que hago, desde la realización, desde lo que me gusta hacer, nos frena un poco. Yo estoy un poquito en desacuerdo contigo, Diego, y es porque tú me dices que no es necesario tener la televisión pública o un canal regional. A mí me parece que sí, o sea, es vital, porque esa es la escuela de todos nosotros y tenemos que aprovecharla. Tenemos que nosotros los comunicadores sociales, llegar a ser los presentadores, hacer todo eso. Esa es la escuela. Tampoco estoy de acuerdo tú dices grabar con un celular por cumplir con el propósito. Si vamos a cumplir con el propósito, ¿a quién vamos a traer? A nadie. Las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien. Si vamos a ponerlos con un contenido y hacerlo por cumplir un propósito, no creo que llegue a nadie. Pero si hacemos las cosas bien equipados, con buenas cámaras, un buen producto, vamos a sentirnos todos profesionales y poder llegar a donde queremos, al punto donde queremos. Si no lo hacemos, obvio nadie nos va a poner cuidado. Bueno, en todo caso, como de las dos cositas, hubiera sido mejor así como media luna, no sé. Ahorita se piensa mucho en algo que es la transmedia. En parte de lo que dice el profe Diego, lo que dice Alexander, son dos cosas que hay que tener en cuenta. Sí hay que, o sea, yo creo que ahorita lo que debemos pensar, y pues por lo menos cuando yo estaba haciendo el estudio en temas de planificación de proyectos audiovisuales, lo que más se recalcaba era en eso, que si yo voy a producir en este momento hay que empezar a pensar que tengo que hacer un producto que sirva para todas las plataformas en donde yo las pueda proyectar. Entonces, si yo voy a hacer un programa de televisión, tengo que tener claro también que me pueda llegar a servir para montar en algún momento una plataforma online, o en un canal web, o en una red social, mandar cápsulas o algo sobre el mismo programa. Entonces creo que sí es importante que exista la TV, porque igual, o sea, creo que cuando apareció el radio se pensaba que el periódico, la prensa iba a desaparecer, y no desapareció. Todavía es uno de los medios masivos más usados. Y fuera de eso, se dijo que cuando salió el internet y empezaron a salir las mismas empresas de prensa, El Espectador, El Tiempo, etcétera, a publicar por redes y por el internet, entonces el periódico en papel también iba a desaparecer. Es cierto que ha ido mermando, pero sin embargo continúa y perdura. Lo mismo, apareció la televisión y se pensaba que la radio de pronto iba un poquito a desaparecer. No, la radio sigue y se sigue fomentando. Antes siguen apareciendo emisoras comunitarias, y es lo que más ahorita el gobierno nacional está fomentando para que llegue a lugares que están más lejanos, y que de pronto el mismo espectro radiofónico que necesita para la señal de la radio sea corto, sea solamente para determinado lugar y no pues que abarque mucho. Entonces igual sucede, aparece ahora lo que es la televisión, las plataformas online y demás. ¿La televisión tenderá a desaparecer como tal? No. ¿Qué va a pasar? Que lo que va a cambiar es la señal por donde se va a transmitir la televisión, que ahorita la mayoría de televisores ya llegan Smart TV, entonces pueden acceder a un canal de televisión online por internet, pero estamos viendo la misma cajita, el mismo distractor para nosotros, o en otras palabras que nos entretiene, pero lo que cambia es la señal, más no como tal el sentido de televisión. Entonces es algo que continúa, y que sí debemos de pensar en lo que es la transmedia. Ahora viene otra parte que Alexander mencionaba, el trabajo con dispositivos móviles.
Yo he participado desde el año pasado en Smart Films, que es el festival de cine hecho con celulares, de cortos hechos con celulares, y pues las producciones que uno ve, por ejemplo, en la categoría profesional, no tienen nada que envidiarle a una producción que se haya hecho con una cámara cinematográfica. Entonces, como dicen, el dispositivo o lo que hablan generalmente, que dicen que la flecha no hace al indio, sino que es el que la tiene. Entonces igual, si yo tengo un dispositivo que me captura en HD, mínimo 1920 por 1080, yo puedo realizar sencillamente, puedo hacerlo. Es que ya hay lentes para todos los celulares. Exacto. Puedo realizar un programa. Lo importante es que manejemos lo que es el lenguaje audiovisual, la narrativa, y podamos desarrollarlo, pero con un celular se puede hacer. Nos acompaña ahora Carlos Mario Rojas, realizador, ¿sí? Y pues veremos algunos de los productos de Carlos Mario ahorita, que en los bloques, de alguna forma. Vamos digamos que aquí planteamos una discusión y aparece algo que es importante del otro lado, ¿no? Y es, voy a tratar de apuntar algo a lo que decías. Sí, pensar que la televisión va a desaparecer como en el formato que lo conocemos es difícil. Si nos damos cuenta, miren, en las regiones más apartadas de Colombia la gente sabe que va a llegar un familiar porque por la radio le dicen que Eugenia va en la flota para el lado que es en la punta de la montaña a tal hora, ¿no? De todas formas seguimos teniendo las condiciones quizás un tanto adversas de nuestra región por una cosa muy sencilla. Miren, nosotros salimos de aquí y del Libertador hasta Juntas no hay señal de celular, ¿sí? Y es algo muy básico, ¿no? En esa medida la transformación de nuestra televisión a señales que no sean a través del espectro que nosotros conocemos normalmente nos va a llevar años, ¿sí? Quizás, ¿por qué? Porque también está definido por este siguiente punto, que es la audiencia, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, la audiencia en Colombia tiene un papel fundamental, y es ¿qué consume el público en Colombia? ¿Sí? ¿Cuál es la audiencia? ¿Qué tipo de público tenemos? ¿Sí? Porque si nos damos cuenta, la televisión está hecha de acuerdo a su horario. Y si yo preguntara acá abiertamente a ustedes, ¿cuántos de ustedes ven Caracol? ¿Sí? Pero ¿cuántos de ustedes ven Netflix? Claro, ¿sí? Pero si yo voy a una organización de que todos los adultos, o sean de adultos de 55 hacia adelante, todos van a levantar quién se vio el último capítulo de La Rosa de Guadalupe, y ustedes van a quedar completamente apabullados, ¿sí? Es decir que de todas formas nuestro público y nuestro medio está definido por la mixtura de esos públicos. Entonces, digamos que esta pregunta, con esta pregunta pues es la primera ronda para que ustedes, para darle el paso a ustedes en sus intervenciones, pero antes de ese paso vamos a ver uno de los productos de Carlos Mario. Vale, ya abrimos la discusión. Entonces, parte de esto, ya voy para allá, parte de esto es cuál es la audiencia que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el público que tenemos, el tipo de audiencia que tenemos y, en gran medida, qué está consumiendo esa audiencia? Porque nos permitiría también leer qué tanto de esa audiencia va a tener receptividad en esto que intentamos crear, que es una televisión pública, ¿no? O sea, necesitamos una audiencia. Esa audiencia, que son ustedes y somos nosotros en gran medida, estamos consumiendo productos de alta calidad. Es decir, nadie puede negar que se está viendo, no sé, la última temporada de Mr. Robot, ¿no? O ya se terminó de ver Juego de Tronos, ¿sí? O sí, hasta disfrazaron algunos de dragón. Bueno, si disfrazó de dragón era todo complicado. Pero de alguna forma, a lo que apunta es, y es necesario entenderlo, ¿cuál es nuestro público? ¿Qué público tenemos? ¿Qué público ha formado nuestra televisión? ¿No? Y más aún, ¿cuál es el tipo de público que está consumiendo nuestra televisión en este momento? ¿No? Entonces, sería importante para nosotros comenzar con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tipo de audiencia que tiene la televisión en Colombia? ¿Será que sí hay una audiencia para la televisión regional? ¿Sí? ¿Qué demandaría esa audiencia? ¿Qué sería posible para esa audiencia? Entonces comenzamos con Carlos.
Gracias, buenas noches. Pido disculpas por mi retraso. De verdad muy agradecido por la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes. Yo quisiera hacer énfasis en un tema que es muy importante y es un tema que nos concierne a todos acá, ya que estamos viviendo, digamos, un cambio importante en el tema de cómo se comunica, de cómo los contenidos de la televisión, que también lo podemos acceder a ellos a través de los teléfonos, de nuestros aparatos, es mucho más asequible. Uno puede ver un partido de fútbol viajando a otra ciudad, entonces hay oportunidades de, digamos, de podernos informar, o ver un programa que nos gusta en cualquier parte. Hay muchas flexibilidades, en algunas partes no se puede, pues por temas de señal, pero me parece que es importante que, digamos, muchos de los que estamos creando contenidos, haciendo material para ser visto por otro público, por otras personas, debemos tener en cuenta también la calidad que se nos ofrece de otras partes hacia nosotros, ¿sí? Se habla del tema de qué debemos o qué deberíamos ver, por ejemplo, en una televisión regional, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que por ejemplo, uno en Estados Unidos, uno ve los noticieros de cada estado tiene su noticiero, y todos esos noticieros, por poner un ejemplo, Univisión en la costa este tiene en cada capital casi un noticiero. La calidad que maneja este noticiero es la misma en todos y es una altísima calidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Uno ve un canal de Ibagué, lo compara con un canal de Bogotá, lo compara con un canal de Yopal y ve diferencias muy grandes, muy marcadas, casi radicales, pues, que tiene que ver directamente con los equipos, con que es que no hay presupuesto para comprar una cámara o que no podemos hacer una cosa u otra, a veces, ¿no? A veces el teléfono tiene mejor resolución que la cámara con que lo filman a uno, ¿sí? Sí, sí, me parece que eso es una cosa. La otra cosa, y es a lo que yo quería llegar, es el contenido. A mí me parece que los contenidos son fundamentales y hay una diferencia entre cómo se generaba o se creaba un contenido hace 20 años y ahorita por la gente joven. Sí, hace 20 años, los que somos ya de un poquitico no tan jóvenes, yo me acuerdo que uno le ponía una tarea, escribir un cuento de una página, y uno se sentaba y lo escribía, se concentraba y palabras, se inventaba cosas, imaginaba cosas, y lo terminaba de hacer. Uno se podía concentrar, se distraía de pronto porque la mamá lo llamó, porque quería ir a jugar fútbol. Y eso es un problema muy grande ahorita con el proceso creativo en todas las áreas, y es que está un muchacho escribiendo, por ejemplo, el mismo cuento que me empezaron a escribir hace 20 años. ¿Y qué suena? El teléfono, tururún, ¿sí? O el clean del Facebook o lo que sea. Entonces no se genera un pensamiento completo, ¿sí? Lamentablemente, en este momento no se genera una idea completa, no tenemos total concentración de lo que hacemos. Entonces mucha gente dice, no, pero a mí me encantaría, juepucha, hacer un tema como Juego de Tronos en el Tolima, ¿sí? Con el Moán, con no sé qué y la vaina, ¿sí? Un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede hacer, o por qué es tan difícil crear un contenido digamos, un contenido bueno con esas características? Por eso que estoy diciendo. Porque la mayoría de los creativos escritores no tienen esa línea de continuidad para terminar con un producto y hacer un producto bueno, ¿sí? ¿Qué hacen estos guionistas? ¿Qué hacen estos creativos? Se meten a una montaña 3, 4, 5 meses, casi desconectados del mundo, para lograr acceder a esas ideas y a esa concentración que ahora es tan difícil. Entonces aprovecho ya para terminar, comentarles a ustedes que eso, por ejemplo, he tenido en mi caso personal la maravillosa oportunidad de ir y encerrarme literalmente par de meses lejos de la civilización y hacer ese ejercicio de ver cómo me va creando, y evidentemente lo pude hacer. En 4 meses escribí el guión completo dialogado para una película que vamos a filmar próximamente, y escribí una novela, ¿sí? Que estoy corrigiendo en este momento. Entonces yo dije, pero ¿cómo es posible que 4 meses haga yo toda esta vaina si eso normalmente yo en un año no hago ni 10 páginas, ¿sí? Entonces me di cuenta de que realmente ese problema que se presenta ahorita con la falta de continuidad en un proceso creativo crea problemas, y eso hace que, en definitiva, un programa regional no tenga el impacto que debería tener, ¿sí? Porque el proceso creativo no es, digamos, lo que debería ser.
Gracias. Bueno, sobre la pregunta que se hacía, hay dos cosas en juego sobre audiencia, y es la audiencia versus programación. ¿Sí? Si yo voy a realizar, o sea, porque hay que pensar que el canal yo no lo puedo crear específicamente, bueno, acaso que sea, pues ya hay canales especiales, pero pues hablando de lo que es televisión regional, yo no puedo decir que la televisión regional la voy a dedicar exclusivamente a niños, o la voy a dedicar exclusivamente a adultos, a madres de familia que van a estar viendo novelas, bueno, no en todos los casos, pero en su mayoría. Entonces tengo que empezar a mirar esa audiencia, y eso ya va es programa por programa, y también la programación. Y de ahí es donde uno ve en la televisión ya los tiempos, las horas en donde yo puedo producir determinado programa acorde a la audiencia que en ese momento está pues frente a la televisión. Ahí es donde se habla de la segmentación y de mirar que hay que hacer un estudio previo también de en qué momento está, pues si me voy a dedicar a jóvenes, ellos en qué momento están pegados a la televisión o tienen acceso en ese momento, que yo pues hay formas también de lanzarlo que sea en vivo, y también dejarlo pues ya subido en la plataforma, que a la hora que quiera la persona pues lo pueda visibilizar. Pero también eso implica que yo, para escoger una audiencia, tengo que pensar también en mi programación, en la hora, el momento, también pues igual lo que uno llama la parrilla, cómo se va a organizar en el canal. Si ya voy a tener competencia, que es lo que decía pues Carlos Mario, si tengo competencia, entonces mirar que yo pueda meter mi programa 5 minutos antes para ganarle a la competencia el programa y la audiencia. Entonces son muchas cosas que están en juego frente a la audiencia, que yo pueda pues complacer las necesidades de todos. Audiencia. Bueno, la audiencia en la televisión regional, nosotros no hacemos una tarea que es, primero que todo, identificar el target a que vamos dirigidos. La televisión local no hace eso, y nosotros deberíamos primero que todo saber a quién le estamos llegando y a quién le queremos llegar. Eso es lo principal para tener una buena audiencia. No sé ahorita la televisión local a quién estará llegando, no a muchos, creo, pero eso es lo que tienen las cadenas nacionales, que identifican cuál es su target, porque nosotros nos podemos pensar, ¿por qué presentan este programa, por ejemplo, La Playita? ¿Por qué? Porque ellos tienen identificado que la zona costeña, que está en Bogotá, les gusta ser boyeristas y mirar cómo hay un costeño en Bogotá. ¿Por qué sacan tantas novelas costeñas? Pues porque la mayoría de su target está allí, ¿sí? Identifican su target. Nosotros tenemos que empezar a identificar nuestro target, a qué queremos llegar. Bueno, audiencia, es tan complejo pensar en audiencia en una región. Lo digo porque he hecho el ejercicio, y cuando uno llega a las conclusiones se siente uno terriblemente defraudado frente a lo que encuentra, frente a las conclusiones. Y se debe a un principio de competencia, como hablaba el compañero Jorge Mario. Es difícil considerar una audiencia o crear una audiencia. Yo digo difícil, lo que no significa que sea imposible. Yo creo que las posibilidades existan en la medida en la calidad de nuestros productos, y cuando hablo de calidad hablo de la calidad narrativa y pues obviamente la calidad estética y técnica. Pero es algo complejo. Primero pues porque la competencia está en los otros medios o en los otros canales, y hacer que un chico o un joven o determinando un target empiece a ver un producto que se hace a nivel regional es complejo en ese sentido. La tarea igual hay que hacerla, ¿no? O sea, uno siempre que se involucra en un proyecto, uno siempre tiene que determinar su público objetivo y definir los elementos que son interesantes para ese público objetivo, y apostarle a esos objetivos, a volverlos interesantes, hacer que de una u otra forma esos elementos le lleguen a la audiencia, y más allá de que le lleguen, permitir que se queden, porque a veces uno puede llegarle a la audiencia, pero hacerlos que se queden frente a lo que nosotros hacemos
es muy complejo. Siento que pues, vuelvo y hablo desde el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Yo no estaba diciendo que se acabaran, yo digo es que estamos en un proceso evolutivo, estamos transformando, la comunicación se está transformando y uno tiene que visualizar qué es lo que está pasando para sí mismo también empezarle a apostar. Y yo considero que una de las cosas que uno tiene que empezar a apostar desde la región es empezar a crear comunidad frente a lo que uno hace. Y uno empieza a crear comunidad con el amigo del amigo y empezar a buscar esos elementos que hagan que lo que uno hace se vuelva interesante y que obviamente pues, permita que la comunidad a la cual yo me estoy dirigiendo vea un producto obviamente factible, de calidad y obviamente pues agradable. Entonces vamos a ver parte de los trabajos que ha hecho Carlos Mario, un reel de sus trabajos y después de esto pues abrimos una ronda de preguntas que me parece importante, ya que hay algunas opiniones que de pronto ustedes quieran rebatir o ampliar o discutir o preguntas para empezar de una vez este conversatorio de manera mucho más amplia y directa. Entonces vamos a ver este pequeño reel de los trabajos de Carlos Mario y abrimos la ronda de preguntas para que vayan alistándolas, por favor.
Entonces, abrimos la ronda de preguntas. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces comenzamos por allí, el compañero. Sí. Pues somos pocos, no hay problema. Pues más que una pregunta es hacer una reflexión en torno a lo que se ha venido desarrollando en el panel, y es que, pues, y también unas aclaraciones, como que parece que hay cosas ahí que quedan como muy en el aire y que no tienen pues como un sustento, ¿no? Por ejemplo, hace rato vienen hablando de televisión regional y en el Tolima no hay televisión regional, y se refieren a televisión regional como si fuera la local. Es decir, hay que hacer unas diferenciaciones ahí, tenerlas bien claras, ¿no? Lo otro es hablar desde la Autoridad Nacional de Televisión, es decir, identificar qué es televisión pública. Televisión pública es lógicamente los canales regionales, los canales locales, los canales como la televisión comunitaria, está los Señal Colombia, y el institucional que maneja toda la parte del Congreso. Esa es la parte pública del país, de la televisión pública en el país. No hay nada más de público, es decir, cuando hablan de lo local, como lo hizo la aclaración del profesor, es una televisión privada que funciona por medio de cable, al igual que la misma televisión comunitaria, que es una de las limitantes y uno de los problemas grandes de la televisión comunitaria en el país. Lo otro es que hay que tener claro cómo funcionan esas televisiones. Lógicamente, sí, definitivamente se financian mucho de la parte de publicidad, pero también hay un apoyo estatal muy mínimo que definitivamente no se ve reflejado. Lo otro es que en este panel es obligatorio hablar de la TDT, también no me parece que pasaron por encima de la TDT. Lo otro es que pues se ha hablado mucho de no hagamos televisión, hagamos televisión educativa y todo ese cuento, pero es que la televisión comercial, pero es que el entretenimiento. Todos queremos entretenernos en algún momento y no hay problema con que nos entretengamos y aprendamos algo, ¿sí? Esa es la dinámica, esas son las discusiones en torno a la televisión pública. Entretengámonos, pero que al tiempo estén aprendiendo algo. También hay que hacer unas previsiones con respecto a las cifras abismales que dijeron acá de financiación de una televisión pública, es decir, 10.000 millones es una locura. Eso pero es cierto, ¿no? Espera una corrección ahí, y es que, digamos, era el nivel de inversión para la creación de un canal, no que eso sea el aporte, ¿sí? Digamos que de alguna forma... No, es que yo tengo claro que definitivamente no se necesitan 10.000 millones para crear un canal, ¿sí? Eso no es, de pronto sí, es un gazapo que le pasa a uno, no sé, y pues bueno, hay que hacer la aclaración, ¿no? Pues para que la gente no le quede tampoco en la cabeza esa idea de, uy, no, qué locura crear un canal. Lo otro es que, sí, definitivamente acá en el Tolima existió un canal regional y fue muy bien en buenos tiempos. Por cuestiones políticas desapareció, definitivamente fue unas decisiones políticas. Acá hay que, como decía el compañero, hay que volver a revivir estos espacios, más que apostarle también a la transmedia, hay que hacerlo desde luego, pero para que sea escuela para todos nosotros, apostarle a la creación de los canales regionales, locales. Hay un problema con la calidad de los canales locales, y es que en definitiva puede que tengan unos equipos buenos para desarrollar su producción y quede todo muy bien en la postproducción, pero a la hora de hacer las transmisiones ellos tienen una dificultad gigantesca, y es que tienen que bajar la calidad de sus producciones para poder ser transmitidas, ¿no? Eso también hay que dejarlo muy claro, que muchas veces uno llega y dice, uy, qué porquería, mi celular graba mejor. No, en realidad es que no sé si es por cuestiones técnicas, definitivamente es muy técnico, ¿no? Definitivamente son por cuestiones muy técnicas que estos canales no pueden hacer transmitir sus programas de la misma manera, ¿no? Yo digo todo esto no desde
desde el empirismo, sino que nosotros también como estudiantes acá de la Universidad del Tolima hicimos un trabajo serio con las televisiones comunitarias acá en Tolima, hicimos un estudio comparativo con las de Colombia, en donde identificamos las diferentes falencias que hay tanto a nivel nacional como local. A nivel local diríamos que, a nivel local el Tolima somos el país más atrasados en la parte de creación de contenidos y al tiempo de la parte técnica, porque aparte los estudiantes de comunicación social no están saliendo de aquí de la universidad a hacer producción, ni están saliendo a fortalecer estos espacios, sino por el contrario, muchos se quedan y también sin hacer nada, porque eso implicaría, no sé, trabajar con un canal comunitario implicaría ganarse 500.000 pesos o menos, o ponerse a vender pauta, y bueno, diferentes cosas que son complicadas, ¿no? Me parece que todo eso tiene que quedar muy claro ahí. Lo otro era estas televisiones comunitarias en cuanto a la competencia, en definitiva tienen desventaja. La competencia en cuanto a la TDT y la emisión de sus contenidos, por lo menos cuando se hablaba, me parecía muy importante que también especificaran cuál era el espectro que tenía o el impacto que tiene una televisión comunitaria o en un canal regional, ¿no? Por lo menos una televisión comunitaria funciona por medio del cable, ¿sí? Ellos no tienen no funcionan por el medio del espectro electromagnético o por multiplicación de señal por parte de las diferentes antenas, ¿no? Es muy limitado, y bueno, todas esas dinámicas son las que de una u otra manera están repercutiendo en esas televisiones públicas, en que esas televisiones que deberían de estar enfocadas en la creación de contenidos locales, regionales, en función de fortalecer la cultura, la identidad, que ahí lo dijeron, pues se vean un poco limitadas. Era básicamente el caso. Claro. Johan, ¿cierto? Sí, claro, ahí habría que, ya le doy la palabra a los que están en fila, habría que hacer una pregunta ahí y pues lógicamente puntualizar eso llevaría a una conceptualización más larga, es decir, tendríamos que hablar de la noción de lo público, teníamos que hablar de la noción de lo regional para comenzar a dilucidar de alguna forma el panorama. Pero me parece que el enfoque en este caso es evidentemente abrir la discusión sobre el panorama que en lo público, cuando se habla de televisión pública, es la posibilidad en la cual haya un ejercicio mucho más de la ampliación de aquello que se llama la participación democrática o la construcción de ciudadanía en lo público, independientemente de la naturaleza de su vocación, sea comunitaria, pública o regional. El enfoque realmente es eso, ¿no? Es la construcción de ciudadanía, ¿sí? Entonces, la naturaleza del mismo, ¿sí?, en esta discusión de lo público o del efecto que pueda tener el TDT en la ampliación de esta discusión, pues lógicamente no es una limitante, ¿sí?, digamos, en la discusión de los temas. Lógicamente es el punto al que queremos todos llegar, ¿no? Es la discusión de cómo es que esos huecos, grandes huecos, que tiene inclusive la política pública en la definición de los medios públicos, que es su financiación, en última no son públicos, son medios mixtos de una economía privada definida por el mercado, en tanto pauta, pues nos llevaría a esa discusión. Pero vamos a ponerlo en los términos, digamos, en que vamos a tratar de ir... Pequeña, por favor. Sí. Sí, pues efectivamente hay una caracterización de lo público dentro del Acuerdo 009 de 2006, en donde se identifica todo esto, ¿sí? Que lógicamente está adherido pues, a toda la parte normativa que tiene la Autoridad Nacional de Televisión. Ahí ellos tienen muy bien organizado eso. ¿Qué sucede? Y también para dejarlo un poco en la discusión, y es que en Colombia no existe una ley de medios, ¿sí?, que sería como la ventana para esa parte democrática, para esa parte de empoderamiento y además para esa financiación que tanto requiere la televisión pública en el país. Sí. Vamos a tomar apuntes y ahorita volvemos sobre las preguntas. Seguimos, el 2, ¿quién era? Atrás, y después aquí el compañero que es el 3. Bueno, yo tengo que expresar que tengo discrepancias muy concretas con muchas de las intervenciones que se han realizado en este conversatorio, especialmente con el último interventor. Esa cuestión de que la televisión en su factor análogo va a desaparecer, me parece una afirmación completamente
desafortunada, me parece un punto aventurado. Sin embargo, ustedes ya le expresaron pues también su desacuerdo, o sea que no quiero pues, seguir debatiendo sobre esto. Otras apreciaciones que me parecen desafortunadas es un término muy recurrente que utiliza uno de los interventores, que es el de la cajita distractora. Me parece que ese término es un cuentico que está mandando a recordar hace mucho tiempo. El mismo tema de la transmedia nos permite entrever que las noticias también se reivindican en sus necesidades, en lo que le piden a los medios de comunicación. Por ejemplo, Caracol a través de su página de Facebook, hay veces publica noticias que son pues accesorias y necesarias, y la gente reclama a Caracol otro tipo de publicaciones. Me parece que hablar de la cajita distractora es un término muy global, me parece que es demasiado, es generalizar demasiado, y eso pues me parece que no aplica, al menos en este contexto. Ahora mi pregunta es también muy concreta. Esta cuestión de la democratización de la televisión pública, ¿será que los medios de comunicación son los medios de comunicación públicos o la televisión pública son los que no permiten que entremos a participar de manera activa, o será que nosotros mismos somos los que no proponemos? ¿Cuáles serán las problemáticas de por qué no participamos activamente en la democratización de la televisión pública? Buenas noches, mi nombre es Camilo. Pues yo sí no soy desafortunadamente estudiante de comunicación y otra cosa, pero pues de hecho me dedico a ingeniería de sistemas y pues digamos así como de una forma muy curiosa me dedico a vender servicios de radio y televisión digital, ¿cierto? Es algo que ya llevo haciendo hace 2 años, ¿cierto? De pronto también diferiendo un poco con el tope, que no sea de pronto un poco factible hacer una televisión pública, y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque inclusive vemos ejemplos afuera, en países como Argentina, con menos infraestructura, con menos equipos, digamos así inclusive hasta con menos talentos, lo lograron hacer, y tienen una televisión pública, ellos propios, porque los contenidos que muestran son concertinas, son talleres de educación, muestran muchas cosas interesantes, ¿cierto? Y de pronto esa es como la falencia y la digamos así como la falta de muchas personas que han faltado como proponer eso, o sea, como tratar de decirles, mire, esto es lo que reclamamos en la televisión, ¿cierto? Porque es que, ¿qué pasa y qué sucede y acontece? De que lastimosamente, o sea, hay que decirlo, como dicen por acá son quitados, lastimosamente el colombiano está acostumbrado a ver lo que le venden y la basura que le venden. Discúlpenme si de pronto algunos se molestan, pero es una basura lo que hoy vemos en televisión, ¿cierto? No voy a decir el nombre, pero contigo, Alex, o sea, discúlpeme, creo que es muy frustrante que uno tenga que ver un reality, no es el nombre, que supuestamente forma actores. Cuando uno, o sea, lastimosamente yo vi el primer capítulo y dije, qué patraña más grande nos están metiendo. O sea, entonces es algo que no protesta, o sea, digamos así, no hay como una especie de reclamo de la gente para decirle qué es lo que queremos ver y cuándo lo queremos ver, ¿cierto? Esa es la falta también de compromiso de la misma sociedad colombiana. Porque si no queremos esto, simplemente lo sacamos, porque es que por eso estamos pagando, ¿sí? Ahora, hay un monopolio completamente grande de las mismas cadenas grandes acá, que obviamente no permiten que estos contenidos, porque o sea, lo único que les interesa es vender, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería pronto, digamos así, como lo alternativo, o digamos así, como las problemáticas que tenemos que resolver ante esto? Porque es lo que hace falta, y es lo que tenemos que, digamos así, hoy en día pedir. ¿Cuál sería pues, la solución más inmediática para esto? Seguimos con la intervención acá. Hola, muy buenas noches. Retomo ahora la exposición del compañero. Respecto a la normatividad, yo creo que hay que hacer un análisis muy juicioso, porque un cambio en la normatividad pasa que a las televisoras comunitarias les redujeron el número de asociados, y eso implica que sus horas de producción ya no van a ser de 12 horas ni de 8 horas, sino de 6 horas propias, ¿no? Independiente de las que se hagan otros actores que estén involucrados directamente de estas televisoras. Respecto a la infraestructura,
es abismal los equipos, por decirlo así, pobres que utilizan estas productoras, porque muchas veces el dinero no les alcanza. Lo que decía el compañero, los estudiantes de comunicación no quieren ir a las regiones a hacer comunicación, porque el gran sueño es la ciudad. Discutíamos con el profe allá que en una materia que se llama gestión y gerencia de proyectos radiales, y que uno de los principales problemas era la parrilla, y que esa parrilla implicaba apostarle a un nicho, y ese nicho era el que iba de más o menos sostener el programa, ¿sí? Pero entonces también implica esa financiación. Entonces ya toca recurrir al presupuesto mixto, público-privado, y si uno se va a las regiones, por ejemplo en el Tolima, pues pasa que las televisoras comunitarias están desapareciendo paulatinamente porque estas no tienen un apoyo sustancial del gobierno nacional, y estas, pues, los que están a cargo de ellas ven infructíferos sus esfuerzos para poder realizar sus producciones. Hace unos 2 años en la cátedra UNESCO pues, se hizo un enfoque sobre comunicación y televisión pública. Había una chica venida de Argentina que hablaba de un canal muy bueno de público en Argentina, si no estoy mal, ese Canal 3 o Canal 13, si no estoy mal, y ellos le apostaban a llegar a población específica, a nichos específicos, pero también abarcando lo que decía el profesor Avendaño, de hacer la transmedia, colgar cápsulas que retroalimentaran y atrajeran más público. Respecto a la desaparición que menciona el compañero y menciona uno de los interventores, efectivamente Germán Rey y Omar Rincón dicen, oiga, es que entre unos 20 años, 30 años, la televisión análoga desaparece, va a desaparecer, porque las plataformas, esas plataformas que hoy en día vemos como Netflix y otras más, están acaparando la atención del público porque están haciendo un trabajo muy sustancial, muy importante. Entonces, no va a desaparecer del todo, es esencialmente mantener la cajita mágica, pero esta se va a trasladar o va a modificarse, se va a adaptar a la nueva ola de las tecnologías. Vuelvo y repito, las televisoras comunitarias en el Tolima hoy en día están desapareciendo. Tratamos de hacer un análisis, un estudio de caso de las televisoras comunitarias que hay en el departamento, y resulta y pasa que hoy en día la NTV tiene desactualizada su base de datos, y la FLIP se contrasta con la NTV, y resulta y pasa que la FLIP no contempla algunas que ya, entre comillas, habían desaparecido. Bien, seguimos atrás. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo estudio comunicación social, estoy en 6º semestre y soy Sonia Molina. Yo los escuchaba a ustedes hablar de la televisión regional o local, más exactamente. La verdad yo pienso y soy una defensora de esta televisión porque resulta que es muy fácil uno de pronto hablar, ¿verdad? Pero muy pocos han llegado ya a ver cómo es que se realiza la televisión local. ¿Qué pasa con las oportunidades cuando hablamos de la parrilla de programación? Sucede que nosotros tuvimos oportunidad de traer a uno de los que hacen producción en ese medio como PIC, y él nos decía que hace unos años tuvo la oportunidad de proponerle a las universidades de Ibagué que esos trabajos que nosotros hacemos de documentales, cortometrajes, no se quedaran solo acá en los salones, que los expusiéramos, e intentó llegar a los rectores para poder hacer que los trabajos nuestros fueran expuestos, y también decía con justa razón, los mismos estudiantes de comunicación deberíamos ser quienes nos apersonáramos de esa producción en los medios locales. Asimismo podríamos empezar a hablar de expandir nuestros proyectos, porque desafortunadamente quedan acá encerrados y nadie los ve. Nos limitamos a exponerlos acá y para de contar. ¿Por qué no intentar también nosotros hacer parte de esos medios locales
y mostrar nuestros productos. Así sería una forma diferente de hacer programación y tendríamos la capacidad de criticarlos, ¿sí? De decir, bueno, es que lo nuestro también es malo, o sea, de mirarnos también nosotros en el espejo y no solo criticar lo que los de afuera hacen con las uñas, porque es bien difícil hacer en la televisión aquí en Ibagué. Entonces, pues ahí se quedó abierta la invitación a que los estudiantes de comunicación social que quisieran exponer sus proyectos, hacer como un grupo o algo para poder empezar a enfocarnos en presentarlos en ese medio de televisión. Entonces esa sería una posibilidad de que los estudiantes nos apropiemos del medio local y tratemos de hacer ese cambio que se está solicitando en cuanto a programación y contenido. ¿Alguien más en esta ronda de preguntas? Digamos que es la primera ronda, no es que el tema se haya finiquitado, pues no hemos dicho que pues digamos que se acabe en eso, ¿no? Voy a tratar de dar una opinión sobre una de las preguntas y abriremos de manera atenta a esto. Yo creo que se ha entendido de alguna forma, quizás de manera un tanto errónea, el tanto en que estamos tratando de definir que no exista o que no debería existir, o para qué si no existe, ¿no? Eso es como cuando se discute la necesidad de la democracia, aunque ella no exista, ¿no? Es una necesidad de ponerlo en discusión. La no existencia de un canal regional en nuestro medio, pues es la necesidad de discutirlo, ¿no? De hacerlo público, de comenzar a dar ese paso para. Y me parece que uno de esos pasos, evidentemente, que es la pregunta que hacía el compañero, yo creo que la caja, aunque no es tonta, ¿sí? Se definió así, como la caja tonta, la televisión. Yo creo que es una caja que tiene algo muy interesante y es la posibilidad de construir un contenido mucho más amplio, ¿no? O sea, se llamó así. En el tiempo nos hemos dado cuenta que la televisión es no simplemente la caja, ¿no? Es el contenido que hay en ella, es el valor en la dimensión del discurso. Pero me interesa cuál sería la posibilidad o por qué tenemos que hablar de una televisión en la cual la participación sea la que la construya. Yo creo que ese es el ejercicio. Es que la construcción de lo público está en la definición amplia de lo que democráticamente se puede hacer con ello, ¿sí? Si no, definitivamente quedaríamos a merced de los medios que tienen todo el poder, ¿no? O sea, digamos, si ustedes, no sé si vieron el último informe sobre la acumulación de medios en Colombia, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar que cuando nosotros decimos esto de la televisión regional es también un contrapeso contra esas narrativas, ¿no? Tenemos que pensar que los medios en Colombia están en 3 grupos conglomerados, ¿sí? Y esos grupos son holdings conglomerados, ¿sí? Entonces, es decir, está Julio Mario, el grupo Santo Domingo, Ardila Lule y Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿sí? En esa porción se llevan casi el 80% de toda la audiencia en Colombia. El 20% se está peleando en medios demasiado pequeños, ¿no? Entonces, si proponemos esto, si creo que discutimos la necesidad de una televisión pública, está enfocado en que necesitamos una narrativa, necesitamos un contrapeso para ese oligopolio de los medios, ¿no? Y yo creo que la televisión regional, ¿sí? Con todas las necesidades que se tienen en tanto en lo técnico, ¿sí? Como la, digamos, obligación de no quedarse en el espectro radiofónico, ¿sí? En ese espectro, sino ampliarlo a transmedia y todas las producciones que se pueda dar, es necesario como contrapeso, es necesario como definición de lo democrático, ¿sí? Por eso que apuntas con manera un tanto sorprendente de la aparición de la televisión comunitaria, es porque está desapareciendo una forma de narrar, de contar, de aquellos que no tienen voz, ¿no? Y ese es un punto importante. La televisión colombiana no es inclusiva, no es ni incluyente, ¿sí? La televisión colombiana, usted podemos decir ahora, ¿qué televisión colombiana, qué serie colombiana está enfocada en hablar de los indígenas en Colombia? ¿Cuántas están contando eso? Solo un canal
el canal público, que es Señal Colombia, ¿no? Y los canales regionales, ¿no? Si uno ve con detenimiento Telepacífico, la Universidad del Valle es la que hace gran parte de la producción, ¿no? Entonces yo creo que es necesario mirar un poco la definición de participación. Voy a abrir el micrófono para las preguntas que ustedes hicieron. Bueno, primero tomándolo, ¿dónde está el compañero? No se fue. Que decía lo de los costos. Yo tengo la experiencia de montar un canal, digámoslo así, no sé si comunitario, si, no sé, de un grupo poblacional que no vale 10 mil millones de pesos. Es cierto, o sea, es que hay que tener en cuenta dos cosas. Hay que mirar la televisión allá como medio, como tal, para donde yo quiero proyectarme, para tener una señal que tenga cabida y pueda hacer uso, en este caso, del permiso para brindar una señal abierta o a determinado tipo de población, y las regulaciones que tiene la ANTV para eso y los requisitos que debo cumplir para poder montar el canal y salir al aire. Eso implica una infraestructura, implica unos costos. Yo no dije el costo sin conocimiento de causa. Dije que estuve allá en la ANTV haciendo la misma averiguación, y el asesor precisamente no de televisión regional siquiera, de televisión comunitaria, fue el que me dijo, es que el canal que usted está montando, el que usted tiene, está por vía web, es perfecto, es excelente, para allá vamos. Pero para montar un canal como tal necesita esto, y el valor es tanto aproximadamente. Y si vamos a mirar lo que son equipos, lo que es una locación, es que yo no puedo hablar de un canal de televisión en un cuarto de una pieza porque ya es un youtuber, ¿sí? Entonces hay que mirar la televisión desde otro punto de vista como lo que es. Y ahí es donde vamos ya a ligar ese tema con lo otro. Estamos confundiendo mucho la televisión como medio con la señal. Es muy diferente la señal de televisión a la televisión como medio de comunicación. Entonces, la televisión como medio de comunicación es una cosa totalmente diferente a la señal. Entonces, hay diferentes formas de emitir esa señal. Entonces, sí tiende a desaparecer lo analógico, es cierto, pero la televisión como medio no desaparece. La televisión como medio sigue, el formato televisivo se mantiene y se mantendrá, no desaparecerá. Es igual que la radio sigue siendo online, pero también está haciendo uso del espectro radiofónico, que son las emisoras de radio. Entonces, tenemos que tener muy claro eso, lo que es la señal y el medio. Otro puntico que se hablaba, que ya son posiciones pues ya personales, críticas de cada uno con respecto a la cajita, ¿sí? Ahorita el compañero Camilo creo que fue el que dijo del reality, ¿sí? Sobre el reality. No sé por qué medios está transmitiendo un reality que tiende, la verdad es que a llenar de, no sé si algunas personas, si es normal que los jóvenes en su mayoría, aún todavía soy joven, pero pues no me identifico, pero muchos que tienen una edad menor a la mía, se identifican con lo que sucede dentro de una casa estudio, allá donde están haciendo eso. Eso tiende ya o sea, lo digo porque distrae, o sea, distraen que el joven no esté pensando en otras cosas que debería de estar pensando, sino en que, ay, mire, voy aquí con mi amigo, y sucede en las clases, en las universidades, en los colegios. Lo que están viendo en una televisión tienden a copiarlo. Entonces, en un salón de clase, los muchachos en los colegios. Entonces, como ahí se ve complot, entonces yo también voy a hacer eso. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de distraer lo que los jóvenes deberían de estar enfocados y viéndose, y es mantener, o sea, estar como muchachos en otras cosas, en otra forma de pensar. Están siendo distractores por medio de la televisión. Y ahora si vamos a la crítica de nosotros como país, no nos damos cuenta de muchas cosas que suceden porque estamos viendo la televisión y la televisión nos está distrayendo. En ese sentido no es que la televisión sea mala, es lo que nosotros como audiencia hagamos uso de ese medio, porque hay personas, hay jóvenes que le dedican en el día 8 horas, 6 horas pegados frente a la televisión en vez de estar haciendo otras cosas, que vuelvo y digo, esa es la forma como la televisión se convierte en una distracción, y el término en mi concepto, o sea, cada quien pues tiene su
su posición, su forma de ver las cosas, no está todavía mandado a recoger. Cuando la televisión cambia y que pues los que están ahorita saliendo, los que estamos produciendo, empecemos a hacer otras cosas, y que yo sé que eso siempre en toda cátedra lo dicen, y los profesores generalmente de comunicación le dicen: muchachos, ustedes van a ser periodistas, ustedes no van a ir a un canal a esto, a aquello, no dejen vender su objetividad, pero al final donde termina, en un medio donde desafortunadamente pues llegan a ser comprados hasta en su conciencia y demás, y son cosas que se salen de las manos, que no se puede manejar, y que a uno se lo han dicho en la cátedra, ¿sí? Le dicen a uno, o los que hemos tenido la oportunidad de formar también, uno dice: mire, haga contenidos de esta forma, de aquella, pero en determinado caso uno también hace productos de entretenimiento que de pronto en algún momento llegó a ser crítico de él, pero lo está haciendo. Entonces son momentos y son posiciones, posturas en donde uno debe de ver la televisión como tal. Bueno, yo voy a responder. Yo creo que la respuesta mía va a dar claridad un poco a las inquietudes de lo que se ha dicho. Cuando yo hablo de televisión análoga, yo hablo de la forma en cómo se transmite la televisión. La televisión no se va a acabar, la televisión se va a transformar, ¿sí? Probablemente, no digo que sea cierto, vaya a emigrar, pero está viviendo un proceso de transformación. La televisión análoga como forma de transmisión ya está pactado para desaparecer. De hecho, ya la NTV proyectó para el 2020 pasar de lo análogo a lo TDT, o a la televisión digital, como se denomina. Y voy a hablar un poquito desde mi experiencia. Yo soy productor, yo soy realizador. Yo estudié fuera de la ciudad de Ibagué, me preparé en Bogotá, y siempre he dicho que la región tiene la riqueza para narrar, y tiene todo el espacio y tiene todas las posibilidades que le permiten a uno poder construir algo desde acá. Y estoy acá precisamente porque estoy convencido de ello, con todas las dificultades que he tenido, porque sigo produciendo. Yo produzco desde la región. Ustedes dirán: y bueno, ¿dónde emite el profesor? No, las ventanas de exhibición, ahí es donde yo vengo a hablar un poco de la audiencia. Yo creo que aquí muy pocos habrán visto de lo que se hace desde la universidad. Hemos hecho producción en televisión, para televisión. Hicimos una miniserie documental, Ecológicos, se emitió por Canal Zoom, se emitió por el canal regional. Se han hecho cosas, y yo lo tengo en este momento. Los muchachos, si lo quieren ver, lo pueden buscar en YouTube y ahí van a encontrar el producto. Y es un producto de calidad narrativa, producto de calidad conceptual. Incluso alcanzamos a ser preseleccionados, lastimosamente no nominados, pero sí nos hicieron la invitación a que nos presentáramos a los premios India Catalina. Entonces yo considero que algo tuvimos que haber hecho bien, ¿sí? Algo tuvo que haberse hecho bien para que allá afuera nos dijeran: ve, ustedes están haciendo algo que vale la pena. Y en ese sentido yo sigo trabajando. Trabajo con los estudiantes, trabajo con un colectivo con el cual trabajo. Son estudiantes egresados que también creen en la región. Y el creer en la región es creer que se pueden hacer productos audiovisuales. Yo no quiero hablar de televisión, porque la televisión está en un proceso que incluso en este momento se está discutiendo. No sabemos en términos conceptuales qué es la televisión, o siento que hay confusión alrededor de ello, pues porque la misma televisión ha hecho que las formas de pensar cambien, y pues la forma en cómo se está viendo difiera un poco, ¿sí? Aquí incluso con mi compañero estábamos discutiendo, pero creo que la conclusión va a ser la misma, ¿sí? Cada quien lo ve desde el punto de vista como lo quiere ver, desde el punto de vista desde que lo trabaja, ¿sí? Yo lo trabajo desde la realización y lo hablo desde la experiencia, y siento que la televisión se está transformando. Entonces yo no hablo de la televisión, yo hablo desde el producto audiovisual. Más allá de donde se vaya a exhibir, ya cada quien le dará la connotación que quiera. Y es allí donde yo siento que debemos hacer el trabajo. Y siento que las formas de narrar y la forma en cómo ustedes apropien lo que quieren hacer pueden crear una comunidad alrededor de lo que se hace. Siento que la construcción regional está en ese sentido, en hacer propio lo que hacemos, y en este momento el hacer
que algo sea propio va más allá de desde dónde va a ser emitido. Yo siento es que en este momento las redes sociales están permitiendo o pueden permitir un fenómeno muy interesante, y es crear comunidad. Lastimosamente las comunidades se están creando no para un bien común, sino más bien para generar daño, para generar ideologías extrañas en las cuales nos estamos culpando unos a otros de la situación del país. No, yo creo que debemos de darle vuelta al asunto y creer que la televisión o lo que hagamos en producción audiovisual busque un objetivo en común que permita por lo menos narrar de lo que se hace, pues de lo que vive uno en la región. Gracias. Voy a hacer una intervención cortica para, más que dar una respuesta o un concepto acerca de lo que han dicho los compañeros anteriormente, es para, digamos, poner una idea en el aire. Es lo siguiente: la comunicación, parte fundamental no solamente de el escenario televisivo, sino como parte de la vida diaria, es importantísima. Estamos hablando en este caso de comunicación, de televisión, del tipo de señal, de la producción, de la realización, del público, de cómo se le llega, de cómo se le podría llegar, de los contenidos, de las narrativas. Todo eso me parece que es fundamental y es muy bonito, y es, cada uno de esos temas es muy profundo, ¿sí? Ponernos a profundizar en cada uno de ellos vamos a demorarnos mucho tiempo. Yo solamente quería compartir con los compañeros que aún están acá lo siguiente. Cuando se habla, por ejemplo, de que hicimos una realización que toca temas, por ejemplo, rurales o temas de región, como lo decía la compañera, pero que no hubo el espacio para poder emitirlos, para poder transmitirlos, o que no se dio, no se pudo, o alguien no nos dejó. A mí me parece, y eso es lo que quiero poner acá en el aire, es que deberíamos todos, los que tenemos algo de experiencia y los que están ganando experiencia, pensar en una palabra que es muy importante, y es organización, ¿sí? Organización también significa delegar, ¿sí? Yo también soy realizador, como aquí todos los compañeros, y aprendí en la experiencia de la vida que es importantísimo delegar. Yo puedo hacer un cortometraje, un documental espectacular, pero si no lo pongo a consideración de otra persona para que mire la edición, pensando que mi edición es la más perfecta, entonces ya se está cerrando uno a mucho público. Entonces me parece que el tema organizacional es importante en todos los aspectos. En el tema comunicativo, igualmente, compartir los trabajos que se hagan con personas de la misma, que se dediquen a lo mismo, es importante, pero sobre todo también aceptar opiniones de los demás me parece que es fundamental. El tema organizacional no es solamente ir, buscar un jefe, o yo soy el jefe y esto se hace así, sino también aprender a escuchar, ¿sí? Como por ejemplo, escuchamos a los compañeros y se tiene una conversación, y que el objetivo sea encontrar una solución o un camino, ¿sí? Que lleve a que las disertaciones tengan un resultado, y el resultado que pueda ser, qué sé yo, hagamos un proyecto juntos, por ejemplo, crear, no destruirnos, como suele pasar en las redes, en los medios, que eso es lo que gana más rating, ¿no? Es que usted es universal, ¿no? Es que usted es un tal, ¿sí? Y se agarran entre unos y los otros, pero no, el Producto Interno Bruto de Colombia está decreciendo y todos tenemos que pagar los impuestos para que tal gane más. Ay, bueno, sí, pero ya estoy cansado de política, deje así. Y entonces me refiero a eso. Me refiero a que por ejemplo, hay películas hermosas como, por ejemplo, hablando rápidamente del cine, La Defensa del Dragón, una película que representó a Colombia en Cannes, y que en Colombia tuvo solamente 5.000 personas que fueron a verla, ¿sí? Viene una película It, ¿no? El payaso este, tuvo 3 millones de personas en un fin de semana, ¿sí? Entonces tiene que, ¿por qué? Evidentemente la gente de It son demasiado organizados, hacen un tema de pauta impresionante, claro, con plata, pero sobre todo organización. La Defensa del Dragón, película espectacular, pero pues no, el director no tuvo quien le hiciera la promoción. Sí, de repente no la conozco la directora, pero de repente no delegó. Entonces lo mismo con el tema de la televisión, con el tema de los proyectos propios de cada región y de cada persona, ¿sí? Hay que aprender a delegar, a tener equipo,
y aprender también a aceptar de que lo que yo hago no tiene que por qué ser lo mejor o lo perfecto. Y me parece que eso a veces aquí nos falta muchísimo, sobre todo en la región, ¿sí? Entonces los invito a todos a que de repente en los proyectos personales de comunicación y de producción audiovisual aprendamos a delegar, también aprendamos a compartir y sobre todo a poder recibir críticas sin sulfurarnos. Quiero responderle a Camilo lo de la basura de televisión que tenemos. La verdad, los canales nacionales están dedicados a hacer productos pues para el rating de ellos, ¿no? Y el rating de ellos son personas que del común, sí, como dice acá mi compañero, son personas del común, son amas de casa, son padres que llegan cansados y ven lo primero que aprenden. Nosotros todos ya migramos, ya no somos televidentes, nosotros migramos a redes, nosotros ya vemos lo que queremos ver, no lo que nos ponen. Y para ellos es más barato hacer un reality que hacer un programa. Pagarle a 20 muchachos, no sé, 5 millones de pesos mensuales, que hacer un programa con contenido, que tienen que pagarle al escritor, que tienen a los productores, a todo. Entonces, no sé si queda resuelta su pregunta. Dime. Y tú me decías que nosotros deberíamos proponer qué ver, pero son canales privados. Yo no puedo pedirle a una tienda de ropa que me venda la ropa que yo quiero.